¿Puede un avión ser tan gigante que su pintura pese como un coche y aún así volar casi en silencio? Desde piezas que viajan de noche por Europa hasta duchas, bares y suites privadas a miles de metros de altura, así es el Airbus A380, una locura de la ingeniería. Número 5. La pintura pesa tanto como un coche. Antes de que un solo pasajero suba a bordo de un Airbus A380, antes de que se instalen los asientos y las cocinas, la aeronave recibe entre 12 y 15 capas de pintura, imprimación, capas base, capas de acabado, barnices y colores de la librea. Estas capas se aplican mediante pulverizadores robóticos en un hangar con temperatura controlada en las instalaciones de pintura de Airbus en Hamburgo, Alemania. El proceso dura aproximadamente 2 semanas y, una vez terminado, la pintura del avión pesa alrededor de 600 kilogramos, lo que equivale al peso de un Fiat 500 o un Smart. Si aparcaras un coche pequeño en la pista y lo pesaras, tendrías aproximadamente la misma masa que la pintura que recubre el exterior de una 380. Sin embargo, la superficie que hay que pintar es enorme, unos 3.345 metros cuadrados por avión, aproximadamente 3/4 de acre. Sí, eso es más que suficiente para cubrir un campo de fútbol profesional entero. Cada centímetro cuadrado debe estar recubierto uniformemente, porque a altitud de crucero, entre 35.000 y 40.000 pies, la estructura del avión está expuesta a la radiación ultravioleta y a temperaturas extremas que van desde los menos 60 grados Celsius hasta los 50 grados Celsius en tierra. La pintura no es un elemento estético, sino un sistema de protección, y sin ella, la estructura de aluminio del avión se corroería, fatigaría y degradaría mucho más rápido de lo que ya lo hace. Algunas aerolíneas han experimentado dejando partes del fuselaje sin pintar, puliendo en su lugar la superficie de aluminio, para ahorrar peso y reducir el consumo de combustible en cada vuelo. En aviación, cada kilogramo cuenta. Sin embargo, a lo largo de la vida útil de una aeronave, incluso pequeñas reducciones de peso pueden traducirse en decenas de miles de dólares en ahorro de combustible. American Airlines, por ejemplo, logró ahorrar unos 40.000 galones de combustible al año en toda su flota al eliminar una sola capa de pintura en la década de 1990. Pero para la mayoría de los operadores de la 380, el valor de la marca y la protección contra la corrosión que ofrece un avión completamente pintado superan con creces el modesto ahorro de combustible que supone volar sobre aluminio sin pintar. Así pues, la pintura permanece, con sus 1.300 libras, lo que convierte a la librea de la 380, literalmente, en la capa de pintura más pesada de la historia de la aviación comercial. Número 4. 4 millones de piezas de 1.500 empresas en 30 países. Un Airbus A380 está compuesto por aproximadamente 4 millones de piezas individuales. No se trata de una estimación aproximada ni de una cifra publicitaria, sino del número real de componentes, desde los enormes paneles de fibra de carbono de las alas y los motores Rolls-Royce Trent 900 de 30 toneladas, hasta los remaches, tornillos, soportes y conectores eléctricos más pequeños que mantienen todo unido. Si se colocaran 4 millones de piezas en una fábrica, se necesitaría un edificio del tamaño de una pequeña ciudad para albergarlas. Estas 4 millones de piezas provienen de aproximadamente 1.500 empresas diferentes repartidas en 30 países. La cadena de suministro de la 380 es una de las operaciones logísticas más complejas en la historia de la fabricación. Se trata de una intrincada red de contratos, subcontratos y alianzas que abarca prácticamente todos los continentes. Las alas se fabrican en Gales, las secciones del fuselaje en Hamburgo, Alemania, y Francia, el estabilizador horizontal proviene de España y la aleta de cola vertical se fabrica en Stade, Alemania. El tren de aterrizaje se produce en Francia, y los motores son fabricados por Rolls-Royce en Inglaterra o por Engine Alliance, una empresa conjunta entre General Electric y Pratt & Whitney en Estados Unidos. La aviónica, el sistema hidráulico, el sistema eléctrico, el equipamiento interior, la iluminación y el sistema de entretenimiento provienen de cientos de proveedores especializados en países como Japón, Corea del Sur, Austria, Canadá y Australia. La enorme cantidad de piezas y proveedores supone un desafío de coordinación casi tan impresionante como la propia aeronave. Cada componente debe fabricarse con tolerancias muy estrictas. Cualquier desviación de fracciones de milímetro puede inutilizar una pieza, y cada una debe llegar a la fábrica correcta, en el momento preciso y en la secuencia correcta para poder ensamblarse en una aeronave funcional. Un solo envío retrasado de un proveedor en un país determinado puede tener repercusiones en todo el programa de producción. El cableado de este avión, si se desenrollaran todos los cables, conectores y líneas de fibra óptica y se colocaran uno tras otro, alcanzaría una longitud de aproximadamente 530 kilómetros. Cada aeronave cuenta con más de 100.000 cables individuales, conectados mediante más de 40.000 conectores y distribuidos por el fuselaje en haces que, en conjunto, pesan varios miles de kilogramos.
El A380 no es solo un avión, es todo un proyecto de fabricación. Todos los esfuerzos simultáneos producen una máquina tan compleja que ninguna empresa ni fábrica en ningún país podría construirla por sí sola. Número 3. El traslado de las piezas a Toulouse. Construir el A380 fue un desafío. Transportar sus piezas a la fábrica fue una aventura comparable a la construcción del propio avión. La línea de ensamblaje final del A380 se encuentra en Toulouse, en el suroeste de Francia, pero los principales componentes estructurales del avión se fabrican en fábricas dispersas por toda Europa, y su traslado a Toulouse requiere una red de transporte tan compleja y visualmente absurda que se ha convertido en una atracción turística en sí misma. Las secciones del fuselaje de la 380, esas enormes carcasas cilíndricas de aluminio y material compuesto, algunas de ellas de más de 6 metros de diámetro, se fabrican en Hamburgo y se transportan a Toulouse por mar, río y carretera. El viaje comienza en el puerto de Hamburgo, donde las secciones se cargan en un buque de carga rodada especialmente construido, el Ville des Bordeaux, que las transporta por mar bordeando la costa europea, y desde Langone, comienza el verdadero espectáculo. Las secciones del fuselaje, las alas y los componentes de la cola se cargan en transportadores multieje especialmente diseñados, enormes camiones de plataforma que abarcan todo el ancho de la carretera, e incluso más, y se conducen a paso de tortuga por la campiña francesa. La ruta tiene aproximadamente 240 kilómetros de longitud, y el convoy solo viaja de noche, ya que las cargas son tan anchas que bloquearían el tráfico en cualquier carretera utilizada durante el día. Para facilitar el paso del convoy, el gobierno local amplía las carreteras, refuerza los puentes y elimina rotondas e intersecciones modificadas a lo largo de toda la ruta. Los residentes de la zona se han acostumbrado a despertarse de madrugada con el estruendo de un panel de ala de 30 toneladas que pasa sigilosamente junto a la ventana de su dormitorio a 5 km por hora, escoltado por la policía. Las alas, que se fabrican en el norte de Gales, realizan su propio viaje. Se transportan por carretera desde la fábrica hasta el río Dee, se cargan en una barcaza, se llevan flotando a un puerto de la costa galesa, se transfieren y se envían por barco bordeando la costa francesa, y luego se transportan en convoy por carretera desde Langone hasta Toulouse, siguiendo la misma ruta que las secciones del fuselaje. Cada A380 ensamblado requirió este viaje. El complejo proceso multimodal, que incluía el refuerzo de puentes, eliminaba la odisea a pie entre fábricas, atravesando 3 países y 2 cuerpos de agua. Airbus también opera una flota de aviones de transporte beluga, aviones de carga de fuselaje ancho especialmente modificados. Se trata de fuselajes con forma de ballena diseñados para transportar componentes aeronáuticos de gran tamaño. El beluga y su sucesor, el aún más grande beluga XL, pueden transportar componentes más pequeños de la 380 por vía aérea, pero las secciones más grandes, las alas, el fuselaje delantero y trasero, y el carenado ventral, son simplemente demasiado grandes para caber dentro de cualquier aeronave. Para estas, el barco, la barcaza y el convoy nocturno son la única opción. Número 2. Es uno de los aviones a reacción más silenciosos jamás construidos. Para ser una aeronave que pesa más de 500 toneladas al despegue y está propulsada por 4 motores, cada uno capaz de producir 70.000 libras de empuje, el A380 es sorprendentemente silencioso. De hecho, es uno de los aviones a reacción más silenciosos jamás construidos, más silencioso que el Boeing 747 y más silencioso que el 777 en términos de nivel de ruido por pasajero. La reducción del ruido no es casual, fue un objetivo fundamental del diseño desde el inicio del programa. Airbus sabía que el A380 sería objeto de un intenso escrutinio por parte de las autoridades aeroportuarias y las comunidades locales, preocupadas por el impacto acústico de la operación del avión más grande del mundo. Si el A380 resultaba más ruidoso que los aviones a los que debía reemplazar, los aeropuertos podrían restringir sus horas de operación, limitar el número de vuelos diarios o imponer recargos por ruido que lo harían antieconómico para las aerolíneas. Los ingenieros lo lograron mediante una combinación de tecnologías que abarcaron prácticamente todos los componentes ruidosos de la aeronave. Los motores, ya sean Rolls-Royce Trent 900 o Engine Alliance GP7200, son turbofanes de alto índice de derivación con álabes de gran diámetro. Producen empuje de forma más eficiente y silenciosa que los motores más pequeños y de mayor velocidad de giro. La relación de derivación, es decir, la cantidad de aire que fluye alrededor del núcleo del motor en comparación con la cantidad que lo atraviesa, es muy alta, lo que significa que la mayor parte del empuje se genera mediante aire de movimiento lento en lugar de por los gases de escape a alta velocidad de la cámara de combustión. El aire lento es aire silencioso, y el motor de la 380 aprovecha este principio al máximo. Las góndolas del motor, es decir, las carcasas aerodinámicas que lo rodean, incorporan sofisticados revestimientos acústicos hechos de paneles perforados con estructuras de panal que absorben la energía sonora antes de que pueda irradiarse hacia el suelo.
Estos revestimientos están sintonizados a frecuencias específicas producidas por el zumbido de las palas del ventilador, el rugido del escape y las vibraciones armónicas de las etapas de la turbina. El diseño del ala también influye, minimizando el ruido aerodinámico durante la aproximación y el aterrizaje, que es cuando la aeronave se encuentra más cerca del suelo y de las zonas residenciales. Incluso el tren de aterrizaje, que en la mayoría de los aviones grandes constituye una fuente de ruido sorprendentemente significativa durante la aproximación final, se diseñó con carenados aerodinámicos y cubiertas aerodinámicas que reducen el flujo de aire turbulento. El resultado es un avión que, al menos desde tierra, suena notablemente más silencioso de lo que cabría esperar dada su enorme envergadura. Según se informa, los residentes cercanos a los principales aeropuertos que operan regularmente con el A380, como Londres, Heathrow, Sydney, Dubái, Singapur y Frankfurt, han confirmado en encuestas de ruido y comentarios de la comunidad que el A380 es perceptiblemente más silencioso tanto en el despegue como en la aproximación que los antiguos Boeing 747. En Heathrow, donde el ruido es un tema político particularmente delicado debido a la proximidad del aeropuerto a zonas residenciales, el bajo nivel de ruido fue un factor determinante en su aceptación. Los pilotos que vuelan el A380 informan que el ambiente en la cabina a altitud de crucero es extraordinariamente silencioso, y los pasajeros de la cubierta superior, en particular, describen un silencio casi surrealista que facilita las conversaciones y aumenta la productividad. Para ser el avión de pasajeros más grande del mundo, una aeronave que pesa tanto como un edificio pequeño, el A380 susurra donde cabría esperar que rugiera. Es un logro de ingeniería que a menudo se da por sentado, pero que representa uno de los avances en diseño acústico más impresionantes en la historia de la aviación moderna. Número 1. Duchas, bares y apartamentos en el cielo. El A380 tiene dos cubiertas completas para pasajeros, un fuselaje más ancho que el de cualquier otro avión comercial y una superficie de cabina de más de 5.900 pies cuadrados. Es aproximadamente del tamaño de una casa familiar grande. Ese volumen interior le dio a la aerolínea algo que nunca antes había tenido: espacio real, suficiente para instalar comodidades que antes eran imposibles en un avión comercial, y suficiente altura, anchura y superficie para convertir la parte delantera de la cubierta superior en algo que se parece menos a un avión y más a una suite de hotel de lujo. Emirates fue la primera en instalar duchas a bordo, dos suites de ducha de tamaño completo en la parte delantera de la cubierta superior, disponibles exclusivamente para pasajeros de primera clase. Cada suite está revestida con chapa de nogal, equipada con suelo radiante, espejo iluminado y suministro de agua caliente durante 5 minutos, calentada, presurizada y bombeada desde tanques en la parte inferior del avión. 5 minutos no parecen mucho, pero cuando te duchas a 12.000 metros sobre el desierto arábigo, en una habitación cuyo diseño cuesta más que la construcción de la mayoría de los apartamentos, 5 minutos se sienten como un lujo propio de otra época. Emirates también instaló un salón a bordo y un bar en la parte trasera de la cubierta superior. Se trata de un bar de cócteles con asientos de cuero, iluminación ambiental, aperitivos y un camarero, accesible para los pasajeros de clase ejecutiva y primera clase como espacio social durante el vuelo. El bar se ha convertido en uno de los elementos más fotografiados de la A380 y ha aparecido en innumerables videoblogs de viajes y videos de reseñas. Se trata de un salón de cócteles a 12.000 metros de altura, donde se sirven canapés y champán mientras el avión cruza el océano. Pero bueno, funciona, y a los pasajeros les encanta. Singapore Airlines llevó el concepto de primera clase aún más lejos con sus suites de la A380, compartimentos privados totalmente cerrados con puertas correderas, un sillón de cuero independiente, una cama extra grande, armarios personales y persianas controladas desde una pantalla táctil. Las suites originales, presentadas en 2007, fueron revolucionarias. La versión más reciente, que debutó en 2017, llevó el concepto a un nivel que se asemeja más a un hotel privado que a un simple viaje en avión. Las suites contiguas se pueden combinar para formar una suite doble con una cama doble de tamaño completo, la primera y, hasta la fecha, la única cama doble instalada en un avión comercial. Los pasajeros de la suite doble pueden cerrar las puertas, bajar las persianas y, en esencia, sumergirse en una habitación privada durante un vuelo de 12 horas. Etihad Airways fue aún más allá con lo que denominó de Residence, un apartamento privado de 3 habitaciones ubicado en la sección delantera de la cubierta superior de sus A380, disponible para 1 o 2 personas. De Residence constaba de una sala de estar con un sofá de cuero y un televisor de 32 pulgadas, un dormitorio independiente con una cama doble de tamaño completo y un baño privado con ducha completa. Se informó que un solo boleto para la residencia tenía precios superiores a los $20.000 por un vuelo de ida entre Abu Dhabi y Londres o Nueva York. Pero el A380 hizo todo esto posible gracias a su tamaño.
Ningún otro avión tenía el volumen, el espacio o la capacidad para albergar este tipo de instalaciones. Las cabinas de ducha, por sí solas, requirieron el diseño de un sistema completo de calentamiento y drenaje de agua a bordo, una infraestructura de plomería que pesa cientos de kilogramos y existe únicamente para que una docena de pasajeros por vuelo puedan ducharse a altitud de crucero. Nos vemos en el siguiente video.